señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Por aquellos días, como de nuevo se había reunido mucha gente y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de la gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. Entre la curación del sordomudo y la del ciego de Betsaida, San Marcos interpone la segunda multiplicación de los panes. Si recuerdan, estamos en la zona como de los paganos, en la zona del norte, en la zona no judía. Y como haciendo ver, ha habido una multiplicación de los panes en la zona judía y ahora hay otra en la zona pagana, haciendo ver que el mensaje de Jesús es para los judíos, porque Jesús es el nuevo Moisés, es el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento, pero no es solo para los judíos, sino para la humanidad entera. Y llama la atención esa preocupación por los demás. Siento compasión de la gente. La multiplicación de los panes no es para lucirse, no es para que vean quién está ahí, es porque estas personas lo necesitan. En ambas ocasiones, tanto en la multiplicación de los panes que ocurre entre los judíos como la que ocurre ahora entre los paganos, siempre se da la misma secuencia, que son pues unos verbos que luego veremos en la última cena. Jesús toma el pan, lo bendice o da gracias y lo reparte o lo da. Son como 3 verbos que se repiten en la misa. La misa, hemos dicho, tiene 2 grandes partes, que son la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Pues la liturgia eucarística tiene también esas 3 partes de tomar el pan, bendecirlo, dar gracias y repartirlo o darlo. Y entonces en esta meditación vamos a ver esa primera parte, el tomar el pan. ¿Cuántos panes tenéis?, pregunta el Señor. Cuando ellos dicen, el Señor les dice: siento compasión de la gente porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, van a desfallecer por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Entonces los discípulos le responden con puro sentido común: ¿y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para saciar a tantos? Son como 4.000 los que están ahí. O incluso más, porque son 4.000 hombres sin contar mujeres y niños. Entonces uno pone más, o al menos otras tantas mujeres, tal, o sea, es un gentío. Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Esto es bonito, porque en todas las multiplicaciones sucede que el Señor cuenta con el aporte del hombre. Porque el Señor, pues una multiplicación de panes podía ser un chasquido de dedos y llovían panes. Resuelta la logística y todo, ¿no? Que como todo el mundo coge como una piñata y que abunde además. Pero no, siempre es: ¿qué tienen ustedes para aportar? En otra ocasión, pues hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. Aquí, ¿cuántos panes tenéis? 7. Bueno, que también es un número simbólico, ¿no? Esos 7, pues, habla de esa plenitud. Mandó que la gente se sentara en el suelo y, tomando los 7 panes, dijo la acción de gracias, segundo verbo, los partió y los fue dando para que los sirvieran. Entonces, ahí caemos, como decíamos, en ese verbo, tomó. Corresponde a la plegaria eucarística. Los partió y los dio. ¿Cuántos panes tenéis? Tú, Señor, nos quieres unir a tu ofrecimiento, que ofrezcamos nuestra vida. Esta meditación va a ser propiamente como sobre esa parte de la misa que alguno de ustedes preguntaba ayer en el carro de venida,
y que, pues, para que quede bien respondida la pregunta, pues vamos a darle vueltas porque es bonito esta catequesis sobre las partes de la misa y a veces uno no se detiene lo suficiente. Esta, en concreto vamos a hablar de esa presentación de los dones, ofertorio. Tiene como esos nombres, hay algunos a los que les parece que ofertorio es el nombre tradicional. A algunos les parece que ofertorio sería la parte final de la plegaria, cuando ya el sacerdote ofrece al Padre la comunión, el pan y el vino ya eucaristizados, el cuerpo y la sangre de Cristo, diciendo: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Y el pueblo retumba, dicen un santo, deberían retumbar las paredes, amén, ¿no? Estamos ofreciendo lo mejor que le podemos ofrecer a Dios, que es a su Hijo, ¿no?, en la Eucaristía. Sin embargo, otros autores dicen que tampoco hay que pelear tanto con eso de ofertorio, porque en el fondo es, sí, le presentamos los dones del pan y del vino, pero nos ofrecemos nosotros también. Por eso decía que el Señor quiere que ofrezcamos nuestra vida simbolizada en nuestro trabajo. Cuando hablamos de santificar el trabajo, es un plus que se le da. Cuando uno lee estos temas de liturgia, a veces no terminan de caer a fondo. Veía esto, justo estaba leyendo un libro muy bueno de liturgia que descubrí hace poco, leyendo un italiano, lo recomiendan, y pues efectivamente es un gran liturgista el que lo explica. Pero claro, ya llegar al fondo de que poder ofrecer nosotros nuestra vida diaria es una riqueza que da San José María, ¿no? En el fondo lo que viene a decir es esto. Cuando hablamos de santificación de la vida ordinaria, lo que hacemos es traer al altar todo lo que hacemos. Desde la dormida, la levantada, el desayuno, el estudio, el trabajo, la piscina, el fútbol, la televisión, la música, todo se ofrece aquí, en el altar. Esa vida ordinaria está como simbolizada específicamente en el trabajo, porque es como esa parte de donde nos ganamos el pan con el sudor de la frente, que no, como decíamos, el trabajo no es una maldición. La maldición o el castigo por el pecado original es el cansancio que da el trabajar. Antes los primeros padres pues no les costaba esfuerzo estudiar, eran felices. Ese pajarito, mira, ese es un... Entonces le daban nombre a las cosas, ¿no? Y conocían, captaban la esencia, ¿no? Entonces ese es el concepto, ¿no? Sapo, ¿no? Pero después del pecado, pues hay que hacer el esfuerzo que vamos a hacer nosotros estos días de estudio, de clavarse y sacar obras y ahondar y reflexionar y relacionar conceptos y sintetizar conocimientos nuevos y practicar, hacer ejercicios de matemática. Bueno, todo eso forma parte de... Y ese cansancio físico y espiritual también es lo que traemos aquí, porque ¿por qué gastamos tanto tiempo y por qué nos cansamos tanto? Pues para poder aprender y ser buenos en lo que hacemos, tener un prestigio profesional, pero fundamentalmente ¿para qué? Bueno, pues para sacar adelante un hogar y a poder ayudar a la sociedad, para poder servir con eso que estamos haciendo, para ser buenos servidores. Ya lo veremos más adelante. Quiere que ofrezcamos nuestra vida, que está simbolizada en ese trabajo, juntamente con la suya en el altar de la misa. O sea, el verdadero ofrecimiento que se hace a Dios es el del Hijo, es el único sacrificio digno del Padre, es el de Jesucristo. Pero Él ha querido que nos unamos a Él. Por eso se entiende que la vida eucarística es mucho más que ir a misa. Aunque bueno, es lo mínimo que uno pide y en el apostolado, pues, y como está el percal hoy día, pues gran cosa es que la gente descubra que hay que ir a misa. Ir a misa los domingos. Hay por ahí encuestas en distintos países de porcentaje de católicos que van a la misa el domingo y lamentablemente en algunos es muy bajo. Puede ser el 30%, en algunos es el 10%. Bueno, pues ya son cosas sociológicas que cada uno tendrá que mirar, pero nosotros en nuestra mente decir primero yo mismo, ¿no? La misa dominical que no me falte. Ese es como mi primer propósito en cualquier actividad. Bueno, pues al menos que a la gente le quede claro, estos que me están oyendo, que hay que ir a misa los domingos, ¿no? Que conviene ir a misa los domingos. Pero ustedes que son gente ya pues más metida en Dios, más formada, pues han descubierto, lo veíamos hace 8 días en el retiro, pues que una persona enamorada, la misa dominical le sabe a poco, ¿no? Porque
como dijeron, usted vea la novia por lo menos una vez a la semana. Y entonces ella llama el viernes y dice, ¿vamos a salir hoy? No, no, porque ya nos vimos el domingo. Nos vemos el domingo próximo. Pues no, no, ¿verdad? Pues claro, sí, claro, tienes tiempo, sí. Nos vemos, porque como te amo, quiero estar contigo, estudiamos juntos, tomemos algo, o salgamos esta noche a tomar ahí una cosa o a bailar. Pues con Dios igual, ¿no? La misa dominical es como lo mínimo, que es la santificación del día de Dios, el día de la resurrección, el día de la Pascua, que es un regalo que Él nos hace pues para santificar la semana, pero cuando uno está enamorado, cuando es amigo de Dios, pues como que le hace falta. Pero fíjate que vamos más allá, no es simplemente el hecho de ir y cumplir un mandamiento de ir, y que eso me sirve porque escucho la palabra y alguna cosa me servirá, sea de lo que dice Dios, del Dios en la palabra o de lo que el sacerdote explica en la homilía. Es mucho más que ir a misa. Se trata de convertir cada semana, cada día, en una misa. José María hablaba del alma sacerdotal del cristiano. Por el bautismo nosotros somos identificados, incorporados a ese sacrificio y ese sacerdocio de Jesús, por el cual convertimos nuestro día en una misa. Por eso se habla de santificar el trabajo, porque yo traigo al altar esas horas de estudio. Esperamos sacar hoy 10 horas de estudio. Señor, ahorita que voy a celebrar la misa, Señor, te presento estas 10 horas. Entonces ya cuando está uno ahí, pues la primera hora va uno a 1000, pero ya empieza el cansancio, se oye por allá como muy atractivo el paisaje, el campo, o pasa alguien con un balón, o suena la canción favorita, y entonces uno empieza como a distraerse. Señor, aquí voy a seguir. Te ofrezco la mortificación de seguir. Vamos. O el cansancio, ¿no? Como decía Juan Jiménez Vargas a San José María, ¿no? Después de varias horas ahí en el microscopio, ya los ojitos se quedan redondos y ya tiene ganas de irse ya a mirar otra cosa distinta, pues ahí a los bichos. Y entonces dice, claro, cuando los ojos se van al del microscopio, me encuentro el crucifijo que está ahí en la mesa y dice, la cruz mía es este microscopio, venga, volvamos a mirar, a seguir mirando ahí las bacterias o lo que esté buscando. Bueno, Señor, esos bichos que estuve mirando hoy, esos ejercicios que estuve haciendo, esas lecturas que hice, esos párrafos que escribí, te los ofrezco, Señor. Y es lo que tú quieres, ¿no? Convertir cada semana, cada día en una misa. Eso es el ofertorio, ofrecer. Siempre para un joven, por ejemplo, cuando juega fútbol, quizá algunos puede haber tocado, otros seguramente no, pues que jugar fútbol, que la mamá lo esté viendo a uno, hacer un gol, ir a dedicarse. Para ti, pues mejor dicho, es como ya, eso es el cielo. Pues, ¿no? Bueno, pues un poco con Dios igual, Señor, aquí traigo esas 10 horas, aquí traigo esos ejercicios, aquí traigo esos problemas, aquí traigo esos párrafos. Hoy espero terminar ese apartado de mi artículo para ti, Señor. Ofrecerlo, ofertorio. Y entonces eso es lo que Jesús toma, ¿no? ¿Cuántos panes tenéis? Señor, 10 horas de estudio. ¿Cuántos panes tenéis? Señor, 3 goles. ¿Cuántos panes tenéis, Señor? Que barrí, que aspiré, que lavé los platos, que cociné, que dormí, que me levanté a tiempo, que me bañé con agua fría. Eso es lo que traigo, Señor, para ofrecerte. Y eso está representado, simbolizado en un gesto litúrgico muy concreto. ¿Qué es cuál? Lo que decías ayer. Esa gotica de agua que se le añade al vino. ¿Por qué se le añade una gotica de agua al vino? Bueno, una explicación muy concreta es porque Jesús no tomó vino puro. Las abluciones que estaban previstas en el rito pascual, el vino estaba mezclado con agua. Entonces nosotros tomamos vino como tomó Jesús, que es mezclado con agua. Pero pues tiene esa explicación simbólica también. En liturgia hay muchos símbolos y signos, que está expresado en lo que el sacerdote reza mientras echa el agua al vino. Ustedes han visto que el sacerdote va muy ungido ahí, coge una cucharita, una gotica, le echa el vino, mientras tanto dice algo, dice una oración, que ayer casi no me acuerdo, que el agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina. O sea, esa agua, claro, es un químico, no sé cómo hará después para mirar, pero eso se disuelve, pasa a ser vino. O sea, mejor dicho, el vino queda
diluidito pues mínimamente, porque pues hay 50 centímetros de vino con una gotica de agua, pues no deja de ser vino por eso. En cambio el agua pasa a ser vino. Es la manera de decir, el hombre se diviniza. Pues que el agua, que el misterio del agua unida al vino, sea signo, la liturgia es signos, ¿no?, de nuestra participación en la vida divina, de quien ha querido compartir nuestra condición humana. Así como Dios quiso hacerse hombre, quiere que nosotros los hombres nos hagamos dioses. Es una riqueza muy grande. Nos hagamos dioses en el sentido de, como dice San Pedro, que seamos partícipes de la naturaleza divina, que convirtamos el día en una misa. O sea, que eso que estamos haciendo en el trabajo ordinario, ya Dios lo ha bendecido, va a misa, se hace obra de Dios. Por eso lo de Opus Dei significa eso, obra de Dios. Dios está obrando a través de nosotros. Cuando servimos, cuando trabajamos, cuando sonreímos, cuando lloramos, todo lo que estamos haciendo, no soy yo el que vivo, es Cristo quien vive en mí, porque Él ha asumido lo que yo le traje al altar. Entonces ahí se da uno cuenta la riqueza de la liturgia y de lo que es participar en la misa. A veces, claro, cuando dice, ya dijo misa, no, la misa no se dice, la misa se celebra, porque es mucho más. O sea, ¿qué pasa con la misa? La misa se vive. Y uno podría decir, también le preguntan, ¿ya celebró la misa? Y diría, la estoy celebrando. Pues la lucha para levantarme a tiempo, para bañarme con agua fría, para el cuarto ordenado, para hacer alguna mortificación en la comida, para sonreír ante alguna broma y fastidiosa o impertinente, para hacer un chiste agradable, para ayudar después a recoger. Todo eso fue celebrar misa. El prepararla con un rato de oración como estamos haciendo ahora. Luego ya entraremos propiamente en la celebración, pero en la celebración litúrgica, pero la misa ya lleva su rato. ¿Cuántos panes tenéis? Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1368, que es muy rico el catecismo. Dice, la Eucaristía es igualmente el sacrificio de la Iglesia. De hecho así se llama la encíclica, la última encíclica que escribió Juan Pablo II, se llama Ecclesia de Eucaristia. Ustedes saben que las encíclicas se llaman con las dos primeras palabras, pues en este caso tres, de cómo empieza la encíclica. O sea, las primeras palabras, ese es el título. Ecclesia de Eucaristia vivit. La Iglesia vive de la Eucaristía. Eso viene de unas formulaciones teológicas muy bonitas. Dice, la Iglesia hace la Eucaristía. Nosotros ahora aquí estaremos juntos, el sacerdote celebrará. Entonces la Iglesia hace la Eucaristía, ¿no? Porque hay un sacerdote que dice, esto es mi cuerpo, este es mi sangre, y la Eucaristía queda hecha. En realidad es Cristo, pero es la Iglesia de Cristo la que actúa aquí. La Iglesia hace la Eucaristía. Si no estuviéramos aquí, no habría Eucaristía, pues porque la Eucaristía no se hace sola. La Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace la Iglesia. Si no hubiera Eucaristía, pues tampoco hay Iglesia. Pues es Cristo, la Iglesia es la familia de Dios en el mundo. Pues el Papa dice, la Iglesia vive de la Eucaristía. La Iglesia de Eucaristía vive. La Eucaristía es el sacrificio de la Iglesia. La Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, participa en la ofrenda de su cabeza. Por eso decíamos, ¿cuál es el ofertorio? Nosotros no somos dignos de ofrecer nada al Padre, somos pecadores. Pero Cristo, que sí es el Hijo del Padre, el Hijo de la segunda persona de la Santísima Trinidad, nos quiere unir en ese ofrecimiento. Entonces participamos en la ofrenda de nuestra cabeza. Somos el cuerpo de Cristo y participamos en la ofrenda de nuestra cabeza. Con Él, ella se ofrece totalmente. Se une a su intercesión ante el Padre por todos los hombres. Por eso decimos la oración universal de los fieles. Pedimos por los gobernantes, por el Papa, por los enfermos, por los difuntos. Más o menos es esa estructura siempre de la oración universal, de una manera o de otra, pero se está pidiendo por esa oración universal. Pedimos por todos. Nos unimos a la oración de Cristo, a la intercesión ante el Padre por todos los hombres. En la Eucaristía, el sacrificio de Cristo es también el sacrificio de los miembros de su cuerpo. Y entiende uno, porque aquello de tener el crucifijo cuando uno está estudiando, tener el crucifijo en la habitación, porque en la Eucaristía, el sacrificio de Cristo es el sacrificio de los miembros de su cuerpo.
esas 2 horas de estudio, ese volver al microscopio, ese estudiar cansado, ese rechazar las tentaciones, ese huir de las distracciones, es el sacrificio del cuerpo que Cristo ofrece al Padre. La vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los de Cristo y a su total ofrenda. Entonces a uno cuenta, todo es santificable. Un trancón, un rato de oír música, un salir a comprar el mercado, todo. Meterse a la piscina, jugar un partido de fútbol, dormir, todo es ofrecible a Dios. Obviamente todo lo bueno. La vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los de Cristo y a su total ofrenda y adquieren así un valor nuevo. El sacrificio de Cristo, presente sobre el altar, da a todas las generaciones de cristianos la posibilidad de unirse a su ofrenda. Eso lo hicieron los primeros 12, lo hicieron los primeros siglos, los primeros cristianos en Europa, luego los primeros que estuvieron aquí en América en el siglo XV, en el siglo XVI, nuestros abuelos, nosotros, los que vendrán. El sacrificio de Cristo presente sobre el altar da a las generaciones, dentro de 4 siglos quizá todavía en esta casa se siga ofreciendo la Eucaristía. Será el mismo Cristo el que la esté ofreciendo, obviamente serán otras personas las que estén participando, pero estaremos con esa posibilidad de unirse a la ofrenda. Por eso en las catacumbas la iglesia se representa como una mujer en oración, con los brazos extendidos en actitud orante, como Cristo que extendió los brazos sobre la cruz. Por eso el sacerdote también ofrece la oración así. Es la oración de la iglesia, como también los brazos de Moisés extendidos intercedían, pero en el fondo es la figura de Cristo crucificado. Por Él, con Él y en Él, la iglesia se ofrece e intercede por todos los hombres. Por eso el ofertorio finaliza con: por Cristo, con Él, en Él, a ti Dios Padre, todo honor y toda gloria. El honor y la gloria que te damos con nuestra vida santificada que hemos ofrecido, simbolizada en esa gotica de agua. Bueno, esa dimensión de sacrificio nos habla de nuestra unión con el holocausto de Cristo, de la invitación que Jesús nos hace para que nos ofrezcamos juntamente con Él. El catecismo explica muy claramente, como hemos visto, que el sacrificio de la misa es ofrecido, como dice San Agustín, por el Cristo total, Christos totus, el Señor y nosotros, que nos ofrecemos con Él. La misma liturgia lo explica de distintas maneras. Por ejemplo, todas las plegarias eucarísticas se dirigen al Padre después de la consagración diciendo: te ofrecemos. Claro, tendría aquí yo que tener mi salito de estos impresos. Uno mira, hay varias maneras de hacer plegaria eucarística. Siempre todo es lo mismo, que una manera de decir las palabras del Cristo en la cruz, pero todas dicen: te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, el pan de vida y el cáliz de salvación. Te ofrecemos en esta acción de gracias, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, te ofrecemos, nosotros te ofrecemos. Entonces también es interesante escuchar, cuando el sacerdote lo diga: te ofrecemos, ay Señor, ahí estoy yo ofreciendo. El hecho que coincida la misma expresión en todas las plegarias manifiesta que es un elemento muy antiguo en la historia de la celebración del misterio eucarístico. La liturgia tiene mucha riqueza. Hay otro signo litúrgico muy revelador, que es el del agua, que nos preguntaba ayer y que ahorita estábamos explicando. Significa que en Jesucristo se unen la divinidad con la humanidad, que Jesucristo es Dios y hombre verdadero. Jesucristo, siendo Dios, siendo vino, diríamos, no dejó de ser Dios por el hecho de asumir la gotica de agua. San Cipriano lo explicaba en el siglo III, decía: cuando se mezcla el vino con el agua en el cáliz, el pueblo se une con Cristo. Y mira lo que decía tan fuerte. Si alguien ofrece solo vino, la sangre de Cristo está sin nosotros. Si alguien ofrece solo agua, el pueblo está sin Cristo. A nadie le ocurre consagrar agua, ¿no? Ahí vemos esa comunión tan profunda entre el pueblo y nuestro Señor, el Cristo total. Nosotros, como cuerpo de Cristo, te ofrecemos, Padre. Por eso el sacerdote dice esa oración tan bonita: que nos hagamos dioses como Él se hizo hombre. Esa es la verdadera realidad del seréis como dioses del que habla el demonio en el pecado original. Hacernos hijos de Dios. No, la tentación es que si desobedecen, si hacen lo que les da la gana y no lo que quiere Dios, van a ser como dioses.
Y Jesús dice, no, si obedecen como obedecí yo hasta la muerte, se unen a mi sacrificio, van a ser como dioses, van a ser hijos de Dios, se podrán unir al sacrificio del Hijo, de la segunda persona de la Trinidad, así como Él quiso hacerse hombre y unirse a nuestra humanidad. Hay otras manifestaciones, por ejemplo, la incensación, después de la presentación de los dones en las grandes fiestas. Hoy no, porque estamos aquí pocos y no es un día especial, pero una solemnidad, entonces hay incienso. Y se ofrecen los dones, inmediatamente viene el incienso. En las solemnidades se inciensan las ofrendas, el pan, el vino, se inciensa la cruz, se inciensa el altar, porque el altar pues es donde se está ofreciendo el sacrificio. Entonces el sacerdote termina de incensar y el incienso lo recibe el ayudante. ¿Y qué hace? Inciensa al sacerdote, porque el sacerdote es Cristo, porque el sacerdote está celebrando. ¿Y después qué más hace? ¿Alguien ha visto? ¿Se les ocurre qué más, a qué más, o ya se acaba la incensación? Inciensa a la asamblea, al pueblo. ¿Por qué? Porque ellos también son ofrenda. Te ofrecemos, Padre. ¿Cuántos panes tenéis? Pues nosotros mismos, nuestra vida. Y entonces venga, yo los incienso porque ustedes están ofreciendo a Dios también. O sea, no incensamos solo el pan y el vino. Todo está ofrecido. Nuestra vida entera. Estamos, no es un gesto de buena educación, ¿no? Pues ya que incensamos todo aquí, incensemos a los de abajo. No, están incensando, los fieles están integrados en la ofrenda. Todos somos ofrecidos. El pan, el vino, que además, recordemos lo que es frutos de la tierra y del trabajo del hombre, todos se ofrecen y se convierten en ofrenda incorporada al sacrificio de Cristo. Y por eso los participantes se levantan para esa incensación. Se convierten en ofrenda. No se quedan sentados, sino que, al igual que durante la proclamación del Evangelio, manifiestan su disposición de unirse. ¿Por qué el Evangelio no está uno ahí sentado? No, es el Evangelio. Esto, yo me involucro aquí, me pongo de pie porque voy a vivir esto que están diciendo. Y entonces en el ofertorio me pongo de pie también porque me estoy ofreciendo al Padre. ¿Se dan cuenta? Todo lo que hay detrás. Además, la oración final de esta parte de la misa expresa la unidad con el sacrificio del Señor. Dice, en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Y entonces ustedes, el Señor reciba de tus manos ese sacrificio tuyo y nuestro, ¿no? Nuestro, porque estamos todos ofreciendo. San Ignacio de Antioquía, cuando iba de camino a morir mártir en Roma, escribió una carta, dice que se sabía trigo de Dios. El trigo, ustedes saben que lo llevan a un molino para sacar el pan. Se sabía trigo de Dios que sería molido en el molino de los dientes de las fieras, allá en el Coloseo romano, ¿no? En Roma. Diría, allá los leones serán como el molino que molerán este cuerpo, ¿no? Este trigo de Dios, para ser presentado como limpio pan de Cristo. Y San José María explicaba cómo se puede vivir esa unión con el sacrificio de Cristo en la vida cotidiana. Decía que hay que morir para reinar con Cristo, pero que la muerte que nos pide Jesús no es muerte de violencia, de sangre, no es ese martirio, que a nosotros nos pide la muerte del sacrificio, de la penitencia, que se hace suave y dulce y querida por el trato con Dios, por el pan y la palabra, por el hecho de tratar a ese cordero que se inmoló en la cruz y que se inmola cada día en el sacramento del altar. Aquí hay un último detalle que no puedo dejar de mencionar. Recuerden que Jesús ofrece el pan porque tiene caridad. Me duele que estas personas estén aquí, me han acompañado, están con hambre, se van a volver con hambre, démosles de comer. Nosotros dicen, denles ustedes de comer. ¿Y qué más pasa en la ofrenda? Que en ese momento es cuando se pasa la alcancía o la bolsita para que la gente también ofrezca un dinero que es para la caridad. Entonces es bonito que la ofrenda del pan y del vino y de otras cosas que se pueden ofrecer en gestos o en dinero sirven sea para el cuerpo eucarístico de Cristo, sea para el cuerpo místico. El pan, el vino y el agua sirven para el cuerpo eucarístico y serán transustanciados en el cuerpo de Cristo eucarístico. Esto lo dice el sacerdote que les cuento, el liturgista italiano. Las otras ofrendas, en naturaleza o en dinero, sirven para el cuerpo místico, para las necesidades de los pobres.
Entonces, con esas platas, a veces, por ejemplo, ahora que viene la Cuaresma, se han hecho muchas casas, pues, con esas ofrendas de la gente que da en la misa. O sea, yo me ofrezco de lo mío para que los pobres reciban la caridad de Cristo. Pues tan bonito, seguro que todos recordamos que en casa nos daban una moneda o un billete para la misa, ¿no? Papa misa, la limosna, no decía, mamá, la limosna, te dan ahí, porque es que desde niño uno aprenda que hay que dar. Eso con lo que uno podía tomar unas once buenas en el colegio, dice, lo que equivale a eso lo doy para la iglesia, lo doy para las necesidades de los demás, para los pobres. Tanto que el rito del ofertorio ha sido llamado también el oficio de la caridad. Si los ritos de ingreso sirven a hacer de la asamblea una comunidad, en el ofertorio la asamblea se preocupa de las necesidades de la comunidad, especialmente los más necesitados. ¿Cuánto habla el Papa de esto, no? De hecho, un clásico canto de ofertorio es Ubi caritas et amor Deus ibi est. Donde hay caridad y amor, Dios está ahí. Donde la caridad es sincera, dicen en italiano, donde la caridad es verdadera. La caridad hacia los pobres, ya la decía San Pablo, la recomendaba. Cada uno de ustedes en el día del Señor, en el primer día de la semana, ponga aparte aquello que pueda para las necesidades de los pobres. Eso dice San Pablo. Y San Justino recomendaba, los que puedan ofrezcan algo por las necesidades de los pobres y de la comunidad. Por lo tanto, el ofertorio pasa a ser el rito de la caridad. El canto que acompaña el gesto subraya esta dimensión. Donde hay caridad y amor, ahí está Dios. Jesús llamó a los discípulos y les dijo, siento compasión de la gente porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer. Bueno, pues que veamos eso también. Cómo convertimos nuestra vida en servicio, en ayuda, en dar esperanza al mundo, en que nuestra vida se convierta en un don, en una ofrenda. Entonces ya no daremos una moneda, un billete, unas horas de estudio, sino que nuestra vida entera, es a lo que nos invita el Señor, se convierta en sacrificio para la vida del mundo. A la Virgen Santísima, que es mujer eucarística, le dice Juan Pablo II, le pedimos que nuestra vida entera sea esto que hemos considerado, un sacrificio ofrecido al Padre junto con Jesús. Que ofrezcamos cada día nuestro, como la gota de agua que se añade al vino, y que en nuestra existencia entera se cumpla eso que el sacerdote pide cuando realiza el gesto litúrgico, que el agua unido al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina de quien ha querido compartir nuestra condición humana. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.